con el ceño fruncido por la preocupación. Sus pensamientos giraban en torno a sus finanzas, una preocupación constante que no le daba tregua. Otro mes, otro cheque de alquiler y otra reducción de sus ya menguantes ahorros. Cada vez que pagaba una factura, sentía que su cuenta bancaria se vaciaba un poco más, dejándolo con una sensación de impotencia. Sabía que tenía que hacer algo con sus finanzas, pero el mundo de las inversiones siempre le había parecido un misterio, reservado solo para la élite adinerada. Las gráficas y los términos complicados lo hacían sentir fuera de lugar. Se imaginaba a los magnates de Wall Street con trajes caros, sus rostros iluminados por un mar de números parpadeantes, tomando decisiones que podían crear o destruir fortunas. Era un mundo que parecía inalcanzable para alguien como él. Parecía un mundo diferente, del que él nunca podría formar parte. La distancia entre su realidad y la de esos magnates era abismal. Andrés siempre había sido diligente con el ahorro, apartando una pequeña parte de su sueldo cada mes. Desde joven, había aprendido la importancia de guardar para el futuro. Se enorgullecía de su frugalidad, recortando cupones y buscando ofertas. Cada centavo ahorrado era una pequeña victoria en su lucha diaria por mantener sus finanzas a flote. Pero a pesar de sus esfuerzos, su dinero no crecía. Los intereses de su cuenta de ahorros eran mínimos y sentía que sus sacrificios no daban frutos. De hecho, sentía que estaba perdiendo terreno lentamente frente a la inflación, que sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, perdían poder adquisitivo con cada día que pasaba. La economía parecía estar en su contra. El peso de sus preocupaciones financieras lo agobiaba, robándole la alegría y sustituyéndola por una ansiedad constante y persistente. Cada día se levantaba con la misma preocupación y cada noche se acostaba con el mismo temor. Anhelaba una sensación de seguridad, un futuro en el que no viviera al día, temiendo constantemente lo inesperado. Soñaba con un momento en el que pudiera respirar tranquilo, sin la sombra de las deudas acechándolo. Sabía que tenía que encontrar la manera de hacer que su dinero trabajara para él, pero la idea de invertir le resultaba abrumadora, como intentar recorrer un laberinto en la oscuridad. La falta de conocimiento y la incertidumbre lo paralizaban. «Tiene que haber una forma mejor», murmuró para sí mismo, su voz apenas audible por encima del ruido del motor del autobús. La esperanza de encontrar una solución lo mantenía en pie. Poco sabía él que un encuentro casual con un podcast pronto iluminaría el camino hacia un futuro financiero más brillante. Ese pequeño destello de esperanza sería el primer paso hacia un cambio significativo en su vida. Una noche, mientras navegaba por su teléfono, Andrés se sentía abrumado por la cantidad de información disponible. Sin embargo, en medio de todo ese ruido digital, se topó con un podcast sobre finanzas personales. Estuvo a punto de pasarlo por alto, suponiendo que estaría lleno de jerga y estrategias complejas que no entendería. Después de todo, la mayoría de los recursos financieros que había encontrado antes eran confusos y desalentadores. Pero algo en el título, Invirtiendo para principiantes. ¿Cómo hacer crecer tu dinero sin ser rico?, despertó su interés. Era como si el título le hablara directamente, prometiendo una solución accesible. Se puso los auriculares y empezó a escuchar. El presentador, una voz cercana y atractiva, hablaba de inversión de una manera que resonaba en Andrés. El presentador desmentía mitos comunes, como la idea de que se necesita mucho dinero para empezar a invertir. Explicaba los fundamentos del mercado de valores, desglosando conceptos complejos en partes digeribles. Hablaba de términos como diversificación y compuestos, de una manera que Andrés podía entender fácilmente. Explicaba los fundamentos del mercado de valores, desglosando conceptos complejos en partes digeribles. Y hacía hincapié en la importancia de pensar a largo plazo, de dejar que el dinero creciera de forma constante con el tiempo. Mientras Andrés escuchaba, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Las palabras del presentador se abrieron paso entre el ruido y la confusión, ofreciéndole un camino claro y viable. Tal vez, solo tal vez, invertir no era solo para la élite adinerada. Tal vez era algo que él también podía hacer. Las palabras del presentador se abrieron paso entre el ruido y la confusión, ofreciéndole un camino claro y viable. Por primera vez, Andrés se sintió empoderado, como si hubiera tropezado con un secreto que había estado oculto a plena vista.
Se dio cuenta de que su miedo y su falta de conocimiento le habían estado frenando. Se había centrado tanto en las cosas que no podía controlar, la economía, las subidas y bajadas del mercado de valores, que había pasado por alto lo único que sí podía controlar, sus propias acciones. Con una determinación renovada, Andrés decidió dar el primer paso en su viaje de inversión. Sabía que no sería fácil, pero estaba cansado de sentirse estancado. Estaba listo para tomar el control de su futuro financiero y construir una vida de abundancia y seguridad. Empezó a investigar más, a leer libros y a seguir otros podcasts que recomendaban estrategias similares. Cada día, dedicaba un poco de tiempo a aprender algo nuevo sobre inversiones. Poco a poco, su confianza creció. Se había centrado tanto en las cosas que no podía controlar, la economía, las subidas y bajadas del mercado de valores, que había pasado por alto lo único que sí podía controlar, sus propias acciones. Con cada nuevo conocimiento, sentía que estaba construyendo una base sólida para su futuro. Con una determinación renovada, Andrés decidió dar el primer paso en su viaje de inversión. Sabía que no sería fácil, pero estaba cansado de sentirse estancado. Sabía que no sería fácil, pero estaba cansado de sentirse estancado. Estaba listo para tomar el control de su futuro financiero y construir una vida de abundancia y seguridad. Estaba listo para tomar el control de su futuro financiero y construir una vida de abundancia y seguridad. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a sus metas, y esa sensación de progreso le daba la motivación para seguir adelante. Animado por lo que había aprendido, Andrés decidió pasar a la acción. Sabía que el primer paso era abrir una cuenta de corretaje, una puerta de entrada al mundo de la inversión. Siempre se había imaginado este proceso como algo intimidante y burocrático, lleno de papeleo confuso y comisiones ocultas. Pero para su sorpresa, fue extraordinariamente sencillo. Descargó una popular aplicación de inversión, cuya interfaz fácil de usar le guió por el proceso con facilidad. Rellenó algunos datos básicos, respondió a unas pocas preguntas sobre sus objetivos financieros y en cuestión de minutos, su cuenta estaba activa. La facilidad y rapidez del proceso le sorprendieron gratamente. No le pareció más complicado que crear una cuenta en una red social. Se dio cuenta de que el sector financiero había evolucionado, haciendo que la inversión fuera más accesible que nunca antes. Atrás, quedaron los días en los que se necesitaba un corredor personal y había que navegar por montañas de papeleo. Ahora, con solo unos toques en su teléfono, Andrés tenía el poder de invertir en su futuro. Esta constatación le llenó de una sensación de emoción y posibilidad. Ya no estaba al margen, viendo cómo otros construían su riqueza. Ahora era un participante activo, listo para reclamar su parte del mercado y ver crecer su dinero. Ahora que Andrés tenía una cuenta de corretaje, tenía que decidir dónde invertir su dinero. La emoción de tener el control de sus finanzas se mezclaba con la incertidumbre de tomar la decisión correcta. Se sentía abrumado por la gran cantidad de opciones disponibles: acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces. La lista parecía interminable, y cada opción tenía sus propios riesgos y beneficios. Era como para volverse loco. La presión de tomar una decisión informada lo hacía sentir aún más ansioso. Sabía que necesitaba una estrategia sencilla y eficaz, algo que se ajustara a sus objetivos a largo plazo y a su tolerancia al riesgo. No quería complicarse con estrategias de inversión complejas que no entendía completamente. Fue entonces cuando recordó el consejo del presentador del podcast: los fondos indexados. El presentador había mencionado cómo estos fondos podían ser una solución ideal para inversores como él. Estos vehículos de inversión, aprendió, ofrecían una cartera diversificada de acciones que replicaban un índice de mercado específico, como el S&P 500. Esto significaba que no tenía que preocuparse por elegir las acciones correctas. En lugar de tratar de elegir acciones individuales ganadoras, una tarea notoriamente difícil incluso para los inversores experimentados, los fondos indexados simplificaban el proceso. Los fondos indexados le permitían invertir en todo el mercado, repartiendo su riesgo y aumentando sus posibilidades de crecimiento a largo plazo. Esta diversificación era clave para minimizar el riesgo. El concepto de diversificación resonó en Andrés. Comprendió que al no poner todos los huevos en la misma cesta, se estaba protegiendo de la volatilidad del mercado. Esto
le daba una sensación de seguridad. Comprendió que al no poner todos los huevos en la misma cesta, se estaba protegiendo de la volatilidad del mercado. Si una empresa o sector tenía un mal rendimiento, toda su cartera no se vería diezmada. Si una empresa o sector tenía un mal rendimiento, toda su cartera no se vería diezmada. Esto le daba la tranquilidad de saber que su inversión estaba protegida. Los fondos indexados le ofrecían una forma sencilla, pero poderosa, de lograr esta diversificación sin necesidad de convertirse en un experto en el mercado de valores. No necesitaba pasar horas investigando cada acción individual. Con una nueva claridad, Andrés decidió invertir una parte de sus ahorros en un fondo indexado de bajo coste del S&P 500. Esta decisión le dio una sensación de control y confianza en su futuro financiero. Sabía que esta estrategia de inversión a largo plazo, aunque no ofrecía riquezas de la noche a la mañana, tenía el potencial de generar una riqueza significativa con el paso del tiempo. La paciencia y la consistencia serían sus aliados. Tenía el potencial de generar una riqueza significativa con el paso del tiempo. Andrés se sentía optimista y preparado para el futuro.